Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que nos están sintonizando y viendo por este canal de YouTube. Este es el programa Un Encuentro con Jesús. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Hoy estamos transmitiendo en vivo, ¿no?, por el canal de YouTube y nuestra página en Facebook, para llegar a tantas personas como sea posible con el mensaje de Jesús. Durante el programa exploraremos juntos cómo podemos tener un encuentro personal con nuestro Salvador a través de la palabra de Dios, las reflexiones que nos trae el pastor Sinali y también la música, ¿no? Y hoy estrenamos un nuevo sector llamado la entrevista de la semana. Entrevista de la semana. Creemos que este es el momento importante, ¿no?, para conectarse con Dios y para encontrar respuesta a las preguntas más profundas de nuestra vida. Esperamos que este programa les sea inspirador y les ayude a profundizar su relación con Dios. Así que siéntanse libres de dejar sus comentarios, ¿no?, y sus preguntas en el chat, y no olviden suscribirse, es importante, compartir esta transmisión con sus amigos, familiares, todos aquellos que realmente no conocen a Cristo, a este Cristo maravilloso que realmente dio su vida por nosotros ahí en la cruz del Calvario para obtener la salvación. Ayer estuvimos con el entrevistado que hoy voy a presentar, estuvimos hablando acerca de este tema de la salvación y esperamos que nos acompañe en este programa para que juntos podamos realmente recibir la bendición de Dios. Abrimos el programa con un tema. Ahí usted está viendo el tema de hoy, el texto que tenemos ahí en la pantalla. Dice: rendirse trae victoria en el desierto. Pero antes voy a tocar el primer tema, hablando esto del desierto. Vamos a hablar mucho del desierto ahora, ¿no? Y el desierto, estuve viendo acá un poco acerca de lo que es el desierto. El desierto, dice, estuve investigando esto, ¿no? Más grande del mundo es el desierto de Sahara. Se extiende a lo largo de gran parte del norte de África, dice, y abarca una superficie de aproximadamente 9 millones de kilómetros cuadrados. Imagínense la extensión de este desierto de tierra. El Sahara se caracteriza por vastas extensiones de arena, dunas, mesetas rocosas y áreas de piedra y grava. Es conocido por su clima extremadamente seco y sus temperaturas extremas, siendo uno de los desiertos más calurosos del mundo. Pero a lo que quería llegar era a que el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, tuvo que cruzar un desierto. No era este desierto de Sahara, ¿no? Era el desierto del Sinaí. Era el desierto del Sinaí. Según los relatos bíblicos, el pueblo de Israel, hermanos queridos, después de ser liberado por Moisés, salió de Egipto
y atravesó, dice la Biblia, el desierto del Sinaí. El desierto de Sinaí, ubicada en la península del Sinaí, que se encuentra al noreste de Egipto. ¿Sí? Y tiene una extensión esto del desierto del Sinaí. Dice, abarca aproximadamente 60.000 kilómetros cuadrados. No era tan grande como es el desierto del Sahara, ¿verdad? Se extiende en la península del Sinaí, que se encuentra en el noreste de Egipto, y está rodeada por el mar Mediterráneo al norte, el Golfo de Suez al oeste y el Golfo de Aqaba al este. El desierto de Sinaí se caracteriza por su terreno montañoso y rocoso, así como por su clima desértico con escasas precipitaciones y altas temperaturas. Hermanos, el desierto, realmente nadie quiere estar. Si hay tours por el desierto, será por las laderas, no entrando a lo que es el desierto, ¿no? Porque debe ser para perderse, semejantes temperaturas. Yo creo que debe ser muy grave, muy grave, demasiado grave. Y este desierto cruzó el pueblo de Israel. Y el tema que quiero comentar con ustedes es acerca del desierto. Es un lugar difícil, pero no malo. El desierto en el Antiguo Testamento fue descrito, ¿no?, como grande y aterrador. Sí fue descrito el desierto en la Biblia. Un lugar por el que los israelitas vagaron durante 40 años. Mire usted, tenían que haber llegado saliendo de Egipto en 3 o 4 meses. Pero vagaron durante 40 años, dice la Biblia, debido a una completa falta de confianza de Dios. Ya, si usted, lector de la Biblia, sabe lo que pasó, ¿no? Los reclamos que tuvo que enfrentar Moisés, todo un problema, ¿no? Dios, en su soberana sabiduría, hermanos, los condujo al desierto. Tenían que pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero permaneció a su lado de su pueblo, no que los dejó abandonados, ¿verdad? A su lado, protegiéndolos, proveyéndoles hasta que toda la generación de esta generación que salió de Egipto, todos murieron. La nueva generación pudieron llegar a la tierra prometida. Y que fue conducida por Josué, ¿no?, hacia la tierra prometida. En nuestra vida actual, hablando ya, trasladando a nuestra vida actual, el desierto es menos un lugar y más es una estación. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un periodo de tiempo que está orquestado por Dios, planificado por Dios, en el que nos vemos obligados a enfrentarnos a circunstancias, enemigos y limitaciones. ¿Sí? Es cuando nos encontramos deambulando desganadamente frente a muchas puertas que se cierran, puertas cerradas. A veces nos sentimos como que si estuviéramos sentados en un lugar caliente, ¿no?, de incomprensión y confusión. Y esto a veces nos debilita, nos exaspera, ponemos mal cuando pasamos por desiertos de la vida. El desierto será una temporada difícil, como todos nosotros que pasamos ese desierto. Porque es necesario que nuestro carácter tenga que ser formado, que nuestra vida tenga que ser formada a través de pruebas, de dificultades. Y este desierto que vamos a pasar, que tú y yo hemos pasado quizás o vas a pasar, es una temporada difícil, pero no será sin fruto. No será un paso donde realmente solamente suframos y no va a haber fruto. Tendrá evidencias de la dulce presencia de Dios en todo momento. Cuando crucemos, así como estuvieron con el pueblo de Israel, dice que no los dejó solos, los cuidó, los alimentó. Hermoso, hermano. Tremendo. El desierto
Será, perdón, una temporada difícil, como decía, ¿no? Pero va a haber frutos. Tiene que haber frutos. Encontrarás el favor de Dios de la manera más inesperada. Habrá bendiciones a lo largo, inexplicables en el camino, como tuvo el pueblo de Israel. La única condición, pero para pasar este desierto, es mantener los ojos en Jesús. Esta es la única condición. Mantener los ojos en Jesús. Y tu corazón y tu mente sensibles a lo que el Espíritu Santo está diciendo y haciendo. Estas son las claves para pasar los desiertos de la vida. ¿Verdad? En Nehemías, el capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Vamos a ver. Nehemías capítulo 9, verso 19 al 21. Dice, tú, con todo, dice, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. ¿Qué más dice este capítulo 9 de Nehemías? Verso 20. Y diste tu espíritu bueno para enseñarlos, y no retiraste tu maná de su boca, y el agua les diste para calmar su sed. Y Dios cuidadoso y proveedor. ¿Te das cuenta? O sea que en el desierto que tengas que pasar, no vas a estar solo. ¿Y qué más dice? Que termina este verso 21, dice, y los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Mire usted, hermano, a veces si tú estuvieras en el desierto, realmente en un desierto, ¿te perderías en un desierto? Y no hay nada. No hay nada para sustentarte. Ni el sol, como dice acá, los desiertos es uno de los más calurosos del mundo. Un clima extremadamente seco y sus temperaturas extremas. O sea, frío total, calor tremendo. Te mueres. Y te secas, te mueres y ya está. Pero acá el Señor dice, lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Y mire esto, ¿cómo le puedo decir? Lo que Dios hizo. Tus vestidos no se envejecieron ni se hincharon tus pies. ¿Puedes creer, hermano querido, de esto? ¿Puedes creer que este Dios tan maravilloso te va a dejar cuando pases el desierto? El salmista David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Es algo real, ¿no? ¿Cuántos desiertos pasaste? Desiertos de salud, económicos, familiares. Desiertos donde tenías que formar tu carácter. Pero muchos dicen, no, acepta a Cristo en tu corazón y bueno, después a partir de ahí no vas a pasar ningún problema, todo te va a ir bien, vas a tener prosperidad, sanidad. Y esto no es así. El Señor dijo, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Es algo real. Vamos a pasar, como todos los seres humanos, por algún desierto en la vida, pero vamos a estar acompañados nosotros. Dios tan maravilloso, de nuestro Padre, tan maravilloso. Y por eso, el mirar a Jesús, claro. Y no solamente eso, sino que mi corazón esté sensible a lo que el Espíritu Santo me está diciendo y haciendo.
Vamos a salir victoriosos de ese desierto. Seguramente, cuando esta sea, hermanos queridos, tu postura, tu respuesta será la gratitud. Diciendo gracias porque estoy pasando este desierto con ayuda tuya. Qué bueno, hermano. ¿No? Gratitud por todo lo que Él ha hecho, por su constante presencia en tu vida. Yo creo, hermanos queridos, ningún desierto podrá apartar al Dios del universo de ti. Ningún desierto. Cualquier desierto que pases, Él estará contigo. Porque al fin y al cabo, Él es también el Dios del desierto. Aleluya. Mire usted lo que le digo. Él también es el Dios del desierto. Sufrieron mucho el pueblo de Israel, pero por cabezas duras, por no confiar en Dios, por realmente la falta de confianza. Vagaron, dice, 40 años. El Señor decía, no, este pueblo duro de servicio. Lo quisieron apedrear a Moisés cuando no había pan, no había alimento, no había agua. Quisieron volverse. Y pasa, ¿no? Cuando pasamos nosotros un desierto espiritual, familia o lo que fuere, a veces nos da ganas de tirar la toalla, dejar todo y decir, bueno, ya está. No es así. Ahora comprendemos. Viendo lo que el pueblo de Israel, su pueblo, se dio cuenta de todo lo que Dios le proveyó, nos damos cuenta que Dios también es el Dios de cualquier desierto que pase. ¿Qué te parece? La verdad, viendo el informe, ¿no? de lo que era el desierto, imagínate el desierto de Sahara, 9,000 millones de kilómetros cuadrados, a comparación del Sinaí, 60,000 kilómetros cuadrados. Realmente tremendo. Y que, hermanos queridos, aunque andemos por valle de sombra, por desiertos, Él va a estar con nosotros. Y seguro que vamos a sacar frutos. Va a haber frutos. No va a ser una estación más. No va a ser un momento más para sufrir, sino aprenderemos muchas cosas. Vamos a escuchar un tema musical. Así ya estamos continuando con el programa y reflexionando sobre este tema del desierto, ¿no? ¿Cuántos estarán pasando en este momento un desierto? Pero confíe. Él está a tu lado, siempre. Algo va a suceder, algo inexplicable vamos a encontrar. Algo inexplicable, seguramente. Escuchamos unos intervalos, singles publicitarios y luego algo de música para poder meditar en esto que estamos hablando acerca de los desiertos de la vida. Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y fresca. Comencemos. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Dirige Rodolfo Vargas. Tu palabra es verdad presenta desde lo alto una palabra directa a tu corazón. Más allá de todo te entregas. Un momento
momento para reflexionar sobre temas de actualidad. Fue más allá. Un encuentro con Jesús presenta Panorama Cristiano de Noticias. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Esto es Panorama Cristiano de Noticias. No te pierdas la entrevista destacada de la semana en nuestro canal de YouTube. Nuestro invitado, un líder de la Iglesia Puerto de Paz, compartirá su sabiduría y visión desde una perspectiva cristiana. Prepárate para profundizar estos temas claves de interés general. No te pierdas esta oportunidad de enriquecer tu conocimiento y expandir tu comprensión. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte estas valiosas entrevistas cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video de entrevistas destacadas de la semana. Dirige Rodolfo Vargas. Porque todos los momentos son especiales con Dios. Te invitamos a continuar con nuestra música. Radio Vida Nueva Online. Play Store Vida Nueva Online. Tu radio amiga, difundiendo todo el consejo de Dios. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá.
sobre ti. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Fechas importantes de la vida. Hay dos fechas importantes en la historia de todo ser humano en la Tierra, la de su nacimiento y la de su muerte. Se considera que la primera fecha, es decir, la del nacimiento, es feliz. Es el aniversario que se festejará cada año. Ciertas culturas incluso asocian el nombre de los niños con el día de su nacimiento. Por ejemplo, en el Togo, África, si un niño nace un día lunes, o un día miércoles, o un día viernes, probablemente se llamará Kotso, Kuku o Kofi. Por el contrario, el día de la muerte es una fecha desconocida, en la que se prefiere no pensar. Pone fin a nuestra existencia en la tierra, aunque para la mayoría de nosotros, esta quizás se halle muy lejos. No por eso dejará de llegar. ¿Son reflexiones triviales? ¿A dónde queremos llegar? La idea es tomar cada vez más conciencia de la importancia de nuestra corta vida terrenal en la historia eterna de nuestra alma. La Biblia nos asegura que el hombre es inmortal, es decir, tiene principio pero no tiene final. En cambio, Dios es eterno, no tiene principio, tampoco tiene final. Y ya que nuestras almas vivirán por siempre, Dios nos da la oportunidad de estar identificados con una tercera fecha que cambiará definitivamente el curso de nuestra historia. La fecha es la de nuestro encuentro con Jesucristo. Él mismo habla de este suceso como de un nuevo nacimiento en virtud del cual la vida divina, es decir, una vida eterna, viene a renovar a nuestro ser interior. ¿No le parece extraordinario? ¿No le gustaría saber que puede prolongar su existencia por la eternidad? La confesión de nuestros pecados y la fe en Jesús, quien murió por nosotros, es la condición para que recibamos esa vida. Permítame preguntarle, ¿existe semejante fecha que divide su vida en dos? Si no es así, ¿por qué no dispone su corazón hoy mismo para recibir a Cristo Jesús? Un sí lo transportará a una eternidad feliz junto a Jesús. Un no representará su propia condenación. No continúe adelante sin haber reflexionado sobre esta tamaña decisión. Por favor, decídase por un sí, abra su corazón y reciba hoy la vida eterna que Jesucristo le da. Que Dios lo bendiga. Qué hermosa reflexión, hermanos queridos, nos trajo el pastor Sinali, ¿no? Cortas reflexiones, pero qué profundidad que tiene. Y acerca de esto, ¿no? De la fecha de nuestro nacimiento, de nuestra muerte, pero hay una fecha importante, la fecha que nacimos de nuevo. ¿Cuándo fue su fecha que usted nació de nuevo? ¿Cuándo fue el día que entregó a Cristo su corazón? Hermoso, ¿no? Qué hermoso recordar. Esa tiene que ser la fecha más importante de nuestra vida. Qué hermoso, la verdad. Nos llama siempre a reflexiones tan hermosas el pastor Sinali. Que Dios bendiga su vida, su iglesia. Y agradecidos por todo esto, ¿no? Que Dios nos está permitiendo cada día traer a nuestro programa, porque es el propósito de nuestro programa, ¿no? Un encuentro con Jesús. Que usted pueda conocer a Cristo, pueda nacer de nuevo. Qué bueno que sea. Y terminamos ahora la charla que a comienzo del programa estuvimos haciendo acerca del desierto. Y cuando estamos en el desierto, no nos queda una actitud solamente de rendimiento. No podemos ser obstinados, rebeldes, porque la palabra de Dios nos dice, mire usted, en Marcos capítulo 14, verso 35, dice, se adelantó un poco más Jesús y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba, cuando iba a ser entregado, ¿verdad? Abba, Padre, clamó,
Padre mío, todo es posible para ti. Perdón, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Qué hermosa oración, hermanos, de Jesús, cuando Él estaba por pasar este momento difícil, este desierto en su vida, donde iba a estar solo, donde todos le iban a abandonar, pero su Padre nunca lo iba a abandonar. Ahora, si alguien pregunta cuál es la experiencia de desierto más corta, no habría una respuesta para ello. Porque un desierto puede durar desde unas semanas hasta un par de años, ¿no? Puede durar esto. Todo depende de la actitud y la postura de nuestro corazón. Esta es la gran realidad, hermano. Puede durar días, semanas o años. Todo depende de la postura de mi corazón. Si somos duros de corazón, como el pueblo de Israel, nos obstinamos en nuestras costumbres y no tenemos en cuenta a Dios, puede que ese desierto sea mucho más años, como los años que estuvieron el pueblo de Israel en ese desierto. 40 años en el desierto, pagando 40 años. Por eso, hermanos queridos, si nosotros, en cambio, nos permitimos rendirnos a Dios y a sus caminos, empezamos a ver la victoria justo donde estamos en ese desierto. Vemos obrar la mano de Dios. Rendirse. Esto es tan importante y realmente al hombre no es su deseo rendirse. El hombre siempre es orgulloso, soberbio, ¿no? Piensa que él lo puede todo. Rendirse, hermanos, es una sumisión voluntaria a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es el rendimiento. Es decir, si a la intervención de Dios en nuestras situaciones que pasamos, le damos acceso a Dios, a todo nuestro ser, todos los rincones de nuestra alma, permitiendo opinar sobre las decisiones que tomamos, ¿no? Decirle, Dios, ¿qué hago? Entonces, realmente vamos a salir victoriosos. Y vamos a quizás estar poco tiempo en ese desierto. Rendirse a veces se siente difícil porque el ser humano está programado para tomar el control de las cosas que nos conciernen y avanzar en consecuencia. Es la realidad dura, no cruda de lo que pasa el ser humano. Por eso vaga tantos años en el desierto como lo hizo el pueblo de Israel. Esto requiere muchas veces que nos sentemos conscientemente, reflexionemos, permitamos que Dios haga lo que decida hacer con nuestra vida. Tenemos que permitir, tenemos que dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Por eso Jesús dijo, ¿no? En esa palabra tan hermosa, Padre mío, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Tremendas palabras de Jesús. Y de nosotras también tendría que ser de esa manera, ¿verdad? Someterse no es rendirse, sino entregarse a la soberanía de Dios. No es un acto de debilidad, como alguno dice, ¿no? Sino una tremenda confianza en la fuerza de un Dios todopoderoso. Porque a veces pensamos que Dios es un Dios chiquito. No. Él es un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Entonces, ¿de qué dudamos? ¿No?
Por eso tenemos que rendirnos, someternos a su voluntad. Y si estás pasando en este momento un desierto, podemos hacer una oración importante en nuestra vida. Esta oración, decirle como el Señor le dijo, no, Abba Padre, Padre mío. Decirle, te doy las gracias por esta temporada de desierto. Ahora veo quién soy realmente. Y me asombra que todavía me ames, tanto que enviaste a tu Hijo para salvarme. Te agradezco por seguir siendo Dios en este tiempo, por ser firme y seguro incluso cuando todo a mi alrededor no lo era. Perdóname por hablar y actuar con dudas y miedo. Perdóname si he hablado en contra de ti. Ahora sé que tú haces que todas las cosas sean de bien para mí. Sé que me estás preparando para la próxima temporada de mi vida. Me entrego completamente a ti para que hagas conmigo lo que quieras. Soy tuyo. Acércame a ti, háblame de una manera que pueda entender, que me convierta en todo lo que deseas que sea. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hiciste esta oración? Realmente de lo profundo de tu corazón, con esa sencillez. Entonces, yo creo que Dios se va a glorificar en tu vida. Cualquiera sea la situación, cualquiera sea el desierto que estés pasando. Y que tengamos confianza. Y seguramente que nuestro testimonio va a ser tremendo cuando hayamos salido de ese desierto, ¿no? Con victoria, lecciones aprendidas, con madurez espiritual. Bueno, gracias al Señor que a veces podemos pasar estos desiertos que son para nuestro beneficio. Meditemos en esto, reflexionemos. Y yo creo que las cosas son como Dios quiere, no como nosotros. Vamos a continuar con el programa Un Encuentro con Jesús. Y esta vez vamos a presentar el nuevo sector que hemos denominado la entrevista de la semana. Hoy presentamos a nuestro hermano Marcelo Riquelme, que es el líder del grupo de varones de la Iglesia Puerto de Paz. Tuvimos una pequeña charla, una entrevista que le hice para hablar acerca del tema de la salvación. Así que sentémonos cómodamente y vamos a escuchar lo que tiene para nosotros nuestro hermano Riquelme, en nombre de Dios, acerca de esto. Que muchos no sabemos el concepto que es salvación, no sabemos qué significa salvación. Así que vamos ya a este sector en esta entrevista de la semana. No te pierdas la entrevista destacada de la semana en nuestro canal de YouTube. Nuestro invitado, un líder de la Iglesia Puerto de Paz, compartirá su sabiduría y visión desde una perspectiva cristiana. Prepárate para profundizar estos temas claves de interés general. No te pierdas esta oportunidad de enriquecer tu conocimiento y expandir tu comprensión. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte estas valiosas entrevistas cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video de entrevistas destacadas de la semana. Dirige Rodolfo Vargas. En este día lo tenemos acá a nuestro hermano Marcelo Riquelme, que es el líder de los varones de la Iglesia Puerto de Paz, con un amplio recorrido en cuanto a lo espiritual, una persona madura en lo espiritual y queremos escuchar las opiniones vertidas para este tema tan importante que estamos desarrollando, y es acerca de la salvación. La salvación es una palabra que muchos quizás no entienden, no saben cuál es el concepto real de todo esto, no saben por qué Jesús murió, salvación de qué.
Esta es la pregunta, ¿salvación de qué? Y por eso ahora esta tarde hemos invitado a nuestro hermano Marcelo Riquelme para que él nos pueda de alguna manera aclarar, ¿no?, este concepto que realmente necesitamos, no solamente nosotros, sino personas nuevas en el Evangelio necesitan conocer esto de la salvación. Vamos a primeramente presentarlo a él y que él nos pueda saludar en esta tarde, en esta noche, día, para que podamos juntos realizar este trabajo que es realmente el difundir la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Hermano Riquelme, Dios te bendiga. Puedes saludar acá a la audiencia de Un Encuentro con Jesús. Bueno, Rodolfo, gracias. Gracias a todos. Bueno, espero que esta charla que tenemos con Rodolfo, de hermanos que somos, pueda llegar a algún lado, pueda ser de utilidad para los hermanos, para la gente que no conoce la palabra y para los que conocen la palabra, tal vez ayudarlos un poquito más en afianzar algunos conceptos. Espero que Dios nos esté dando este momento la sabiduría necesaria como para poder ser concretos y que se entienda. Bueno, dicho esto, agradecemos también a Un Encuentro con Jesús por darnos este tiempo para poder hablar de estos temas y de muchos otros temas que ya estaremos invitando a muchas personas, a personalidades que realmente saben del tema, para poder que este programa sea un poquito más, no solamente espiritual, sino educativo. Eso es importante, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la salvación. Tenemos algunas preguntas que hacerle al hermano, y yo creo que el hermano se preparó para este momento, porque no es fácil estar al frente de la pantalla, ¿verdad? Para nada. Uno se pone nervioso, no sabe qué va a decir, pero creemos que todo esto tenemos que empezar a involucrarnos en esto de difundir el Evangelio a través de esta tecnología que hoy tenemos y podemos contar y llegar hasta lo último de la tierra, porque este video se mira en todo el mundo. El que quiera encontrarlo en las redes lo va a encontrar, ¿sí? Bueno, la primera pregunta sería, según su fe, hermano Riquelme, Sí. ¿Cómo entiende usted el concepto de la salvación? Bueno, el concepto de la salvación es básicamente, a mi entender, ¿no?, es la liberación de la esclavitud del pecado. O sea, como para ponerle un título, ¿sí? La liberación del pecado. ¿Por qué? Porque si nosotros en el diario vivir vivimos con un montón de cosas que tal vez son vicios, pueden ser situaciones particulares, familiares. O sea, son situaciones pecaminosas que uno vive a diario. Pero no se da cuenta que se encuentra liberado hasta que no conoce la palabra de Cristo. Entonces, una vez que uno conoce la palabra de Cristo, puede entender que puede cambiar la vida. ¿De qué manera? Esos pecados que por ahí la gente los lleva y los va viviendo como algo habitual, tienen consecuencias, evidentemente. Entonces, nuestra salvación es por intermedio de esa liberación de esos pecados. Cuando nosotros dejamos de cometer determinadas cosas, empieza a cambiar nuestra vida. Recién ahí es cuando empieza a cambiar nuestra vida. Es un crecimiento lento, es un crecimiento espiritual, que lleva a que nos demos cuenta que una vida sin pecado es una vida de salvación. Correcto. Sí, no queremos entrar en más detalle porque las preguntas que tengo para el día de hoy son realmente importantes. Y creemos que usted tiene que tener en cuenta que muchas veces nosotros tenemos una opinión personal, pero siempre tiene que estar basado en la palabra de Dios, ¿verdad? La segunda pregunta sería, ¿cuáles son los...? Te interrumpo. Sí. Tengo un versículo que anoté que me parece... A ver. Este versículo es muy interesante, es Corintios 5:17. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Y también podemos citar un salmo, Salmo 62:7, donde dice: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios mi roca fuerte y mi refugio. Sí, son realmente textos bíblicos que apoyan estas palabras que acabamos de escuchar de usted, ¿no? Y yo creo que esto que Pablo escribió es algo cierto realmente, que de modo que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Tenemos un nuevo nacimiento. Otra de las preguntas que
siempre nos llegan, ¿no?, a nuestro panel para poder dilucidar este tema que es no complejo, porque nosotros lo hacemos difícil. Porque el Señor habló de una forma muy sencilla, ¿no? Dice, ¿cuáles son los fundamentos bíblicos que respaldan su creencia en la necesidad de la salvación? ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos? Bueno, en la Biblia podemos encontrar muchos fundamentos bíblicos. Pero hay un versículo que es fuerte, tal vez es fuerte, pero pienso que, Rodo, que podría ser una respuesta. Lo podemos encontrar en Romanos 6:23. Dice así, fíjense qué claro que está, y pienso que no va a haber lugar a dudas. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. O sea que, básicamente la pregunta que vos me haces es un fundamento bíblico. Si este versículo no es un fundamento bíblico, ¿dónde hay un fundamento bíblico, claro, verdad? Es muy potente. La palabra lo respalda, por supuesto, sí. Y esto es algo muy real porque todo tiene que estar basado en la palabra. Porque la gente, cuando vos escuchás a un hermano hablar de algo, o va a la iglesia y comparte la palabra, tiene que estar basado realmente en la Biblia. No pueden ser opiniones personales, ¿no es cierto? O experiencias, que las experiencias son válidas para cada persona, no en realidad para lo más grande que es la familia cristiana, ¿verdad? Otra pregunta que también queremos que nos puedas contestar es, ¿cuál es el papel de Jesucristo en el plan de salvación desde una perspectiva cristiana? Bueno, para mí es la inspiración, ¿no? O sea, desde la perspectiva cristiana, la pregunta es, ¿el papel de Jesucristo? Bueno, es la inspiración que se manifestó en la cruz del Calvario. Su muerte y resurrección nos muestra que el eje es Cristo. Yo acá había anotado, como para compartir, ¿no? Juan 3:16. Esta es conocido, ¿no? Pero es importante que, como decía Rodolfo, todo lo que nosotros podamos llegar a hablar, más allá de nuestra interpretación, tenga un fundamento bíblico. Y este versículo dice lo siguiente: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Es el eje, es el ángulo, es la piedra fundamental, como para que nosotros tengamos esta inspiración divina. Por supuesto. Así que yo creo que es eso, Rodo. O sea, fue muy, muy claro el plan de Dios, en realidad, para salvar a esta humanidad. Es, como dice Juan 3:16, Dios amó tanto a la humanidad que envió a su Hijo Jesucristo para que muera en la cruz del Calvario. Este es realmente el papel de Jesucristo en el plan de salvación para toda la humanidad, no solamente, como dice la palabra, para judíos, sino para el gentil también, ¿verdad? Por supuesto. Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, este versículo es importante porque la forma que nosotros tenemos de llegar es reconocerlo. Vendría a ser lo que nosotros llamamos la oración de fe. O sea, reconocer que es el Señor y Salvador para que nosotros, en consecuencia, podamos seguir en la doctrina de Jesucristo y llegar al objetivo. O sea que, en resumido, me dirías que la salvación es parte de la gracia de Dios. O sea, es un regalo de Dios. Sí. La salvación no se compra, ¿no? Porque es un regalo de Dios, es gracia, ¿sí? Y acerca de esta palabra gracia, ¿qué podrías decirme? ¿Qué concepto tienes acerca de la gracia en relación a la salvación? Bueno, la gracia... Pues son preguntas muy difíciles, ¿no? No, está bien. O sea, la gracia, como dice la palabra, es gratuita. Ahora, que sea gratuita no quiere decir que uno no la deba cuidar. O sea, es merecedora. No merecemos. Nosotros no merecemos. ¿Por qué? Porque, a ver, hermanos, saquémonos si tenemos cualquier careta, somos todos pecadores, ¿verdad? Sí. Entonces la gracia es inmerecida. Pero su misericordia es tan abundante que nos da la posibilidad de obtenerla. Así que esas son las cosas maravillosas que solamente podemos encontrarlas en la palabra de Dios.
poder encontrar la gracia siendo imperfectos, siendo como somos, ¿no? Siendo pecadores, habiéndonos equivocado. Y Dios nos entrega todo esto, que es la gracia, que es la inmerecida gracia que nosotros podemos recibirla, ¿no? Hay otra palabra que también acerca de todo esto que involucra la salvación, es la fe. La fe, o sea, en la experiencia de la salvación. ¿Es importante la fe para la salvación? Bueno, la fe es fundamental para la salvación, porque sin fe es imposible llegar. O sea, la fe es de aquellos que creemos, ¿no? La fe es para el que cree. Y el apóstol Pablo nos enseñó y nos definió la fe. Así que el apóstol Pablo nos decía que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Correcto. Nada que ver con la vida habitual en la carne, como le llamamos nosotros, que siempre para cualquier resultado nosotros, yo digo nosotros porque yo no soy cristiano de cuna, sino que por la gloria de Dios conocí a Cristo después de 40 años. Así que esta definición de fe del apóstol Pablo, es muy difícil que una persona que no cree la lleve a la práctica, porque todo el mundo necesita ver para creer. Pero nosotros hoy podemos decir lo que el apóstol Pablo nos enseñó, ¿sí? Claro. Que nosotros podemos creer sin ver, porque nuestra fe sobreabunda. Y cada vez que conocemos la palabra y la vamos estudiando más y más, podemos darnos cuenta que todos esos milagros y prodigios que leemos en la Biblia se dan todos los días. Lo que pasa es que nosotros lo naturalizamos. Pero los estamos viendo cada día, en lo que nos pasa en nuestra vida, en la sanidad de determinadas personas, de familia. Esos milagros que nos mostró y que nos describió en los evangelios, lo estamos viendo día a día. Así que bueno, la fe es eso, ¿no? Creer en lo que no vemos. Hablando de fe, hablamos de la gracia, de la fe, de la salvación. ¿Cómo se relaciona la salvación con la vida diaria de un creyente? La transformación espiritual. ¿Cómo se relacionaría la salvación? ¿Cómo lo tiene que tomar el creyente una vez habiendo entregado su vida a Cristo, obteniendo la salvación? ¿Cómo se relaciona la salvación con la vida diaria? Bueno, la salvación con la vida diaria es lo que nosotros intentamos ser. Nosotros buscamos un modelo. ¿Cuál es el modelo? Es el modelo cristiano. Nuestro modelo es Jesucristo. Amén. Bien. Si nuestro modelo es Jesucristo, hay un planteo que les propongo, ¿no? Que yo lo hago, no sé, seguramente por ahí lo hace otra gente, pero ante cada acción, ante cada cosa, ante cada vivencia, yo me hago la pregunta, ¿qué haría Jesús? Porque nos vemos interpelados todo el tiempo por la vida. Y muchas veces tenemos que tomar decisiones, la mayoría de las veces. Entonces, la pregunta es, ¿qué haría Jesús? En consecuencia, nosotros tenemos la sabiduría suficiente para saber qué haría Jesús. El problema es cuando tal vez uno no lo quiere reconocer. O sea, vos me estás diciendo que la salvación hay que cuidarla. La salvación hay que cuidarla con nuestros actos. Porque el apóstol Pablo dice en él que debemos de cuidar la salvación con temor y temblor. Por supuesto que sí. Entonces una persona que es salva tendría que cuidar su salvación como un tesoro, como algo incalculable, de un precio incalculable. Por supuesto, hay que cuidarla, y no solo que hay que cuidarla, sino que hay un versículo que dice, por tus frutos te reconoceré. O sea, nosotros, una de las formas que tenemos para cuidar esa salvación, esa gracia inmerecida que tuvimos, es tratando de todos los días de ser un poco mejores, todos los días tratando de ser más misericordiosos, todos los días tratando de modificar, y todos los días postrándonos y reconociendo cuáles son nuestras debilidades. Porque muchas veces las debilidades las dejamos a un costado, pero Dios todo lo sabe, todo lo ve. Es omnisciente, es omnipresente. Él está todo el tiempo. Y nosotros tenemos que tratar de ir quebrando todas esas cosas para llegar a ser mejor y cuidar esto, que es la gracia, y cuidar esta salvación, que es la que buscamos, ¿verdad? Correcto.
Sí, porque es tan importante que muchas personas no le dan perdón la redundancia, esta importancia que requiere la salvación y piensan que cuando uno aceptó a Cristo, su nombre fue anotado en el libro de la vida, quizás en el libro de actas de una iglesia, con eso es suficiente. Pero no, esto es algo diario, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, que nuestra fe sea sana, que no desaprovechemos la gracia de Dios, que Dios nos da para vivir cada día. Y la pregunta acerca de esto es, ¿cuál es tu opinión acerca de la importancia de compartir el mensaje de salvación con otros y llevar a otros a Jesucristo? Bueno, nosotros para compartir el mensaje, lo que tenemos que hacer es lo que nos dice la palabra. O sea, tenemos un versículo que también lo anoto para que sea textual. ¿Sí? Lo respalda. Para que lo respalde. Sí, sí, sí. Entonces dice, Marcos 4:15. Dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos con las preguntas que para hoy tenemos acerca de la salvación, que es un tema muy importante porque tenemos que conocer y saber lo que significa la salvación, porque quizás muchos no conocen y por ahí cuando uno no conoce comete errores, ¿no? En cuanto a lo que tendría que hacer para cuidar, para mantener la salvación. Y hay una pregunta que me llama la atención, es que la salvación y las obras se relacionan. ¿Por obras es uno salvo? Bueno, ahí en Santiago nos habla específicamente, ¿no? del tema de las obras y la fe y la salvación. Entonces, ahí está muy bien explicado, porque dice, la fe sin obras es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, bien, nosotros vamos a encontrar en todos lados, en nuestra vida habitual, muchas personas que son buenas. Son gente buena, que hacen cosas buenas. Pero eso no significa que sean personas salvas, ¿sí? Porque tienen buenos gestos, buenas actitudes. No hacen mal a nadie, como dicen. Entonces, comúnmente. Puede pasar, esto por ahí lo cambio un poco de tono, lo hago un poco más jovial. Yo conozco muchas personas, por ahí dicen, y yo ayudo todo lo que puedo. El fin de semana me tomo un vinito, no le hago mal a nadie, ¿sí? Y por ahí esa persona no se da cuenta que tal vez se pasa un poco y sí empieza a hacer mal a alguien porque es una mala actitud, una situación incómoda familiar. Entonces, es buena la persona, ayuda, pero comete errores, ¿sí? Como cometemos todos. Pero, ¿de qué sirve mi fe si no tengo obras? No sirve de nada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, esto voy a dar un ejemplo. Yo puedo decir, Señor, tengo fe que me voy a curar mi hipertensión arterial. Pero no hago nada para que eso suceda. Sigo comiendo papas fritas, no hay snack que no le esquive. Entonces, yo no puedo pedir algo y si no pongo algo de mi parte. La fe sin obras es muerta en sí misma. Nosotros tenemos que tener fe en Jesucristo, pero sabemos, y la doctrina de la iglesia nos dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Así que básicamente este versículo lo tenemos que llevar a todos los órdenes de la vida, ¿verdad, Rodo? Sí, perfecto. Eso es una gran realidad. Nosotros tenemos que poner nuestra parte, porque si no ponemos nosotros nuestra parte, no se concreta la fórmula. Tenemos otra pregunta para hacerte en el día de hoy, Marcelo, en este sector de la entrevista de la semana, ya que vos estás, inaugurando este sector, porque tenemos después próximos invitados, los cuales hablarán de unos temas más... No es fácil, ¿eh? Sí, temas más complicados que esto, porque estos temas son doctrinas son estos temas. Pero hay otros temas que realmente van a involucrar a todo esto, lo que está pasando en el mundo, y hay que tener mucho cuidado en lo que vertimos, nuestras opiniones, ¿verdad? Sí. Ya que el programa tampoco nos hace cargo de todas las opiniones que son vertidas, por supuesto, porque son invitados que nosotros los hacemos y creemos que
ellos los responden a través de una perspectiva cristiana. Sí. Hebreos 13:5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos de lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ajá, correcto. O sea, me pareció que podía este versículo mostrarnos, ¿no? O sea, nosotros debemos y necesitamos estar contentos con lo que tenemos, vivir una vida en Cristo, ¿sí? Y la pregunta dice, ¿cómo mantenemos la seguridad? ¿No? Sí. Esa. ¿Cómo mantenemos la seguridad? Mantenemos la seguridad sabiendo, a lo largo de la vida cristiana. Claro, mantenemos la seguridad sabiendo que nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere, ¿sí? Tomando su doctrina. Y tenemos una promesa. Llevándola adelante. ¿Qué es la promesa de la salvación? No te dejaré. No te dejaré. Dice, la palabra dice exactamente, no te dejaré, no te desampararé. ¿Qué más seguridad nosotros podemos tener que esa palabra que podemos leer en la Biblia? En distintos versículos, pero en particular en este, no te desampararé ni te dejaré. Y yo creo que esto, como decía el anterior domingo en el discipulado que tenemos a la mañana, y valga la oportunidad de poder invitarlos también al discipulado que tenemos en la Iglesia Puerto de Paz, de 10 a 11 de la mañana. Y decíamos acerca de, resumiendo todo esto, es que si no estamos pegados a Cristo, si no le seguimos los pasos, Él en cualquier esquina puede doblar a la izquierda o a la derecha y nosotros nos perdemos. Entonces tenemos que estar pegados a Él. Separados de Él, dice la palabra, nada podemos hacer. Nada podemos. Entonces, esto yo creo que es cuidar la salvación, permanecer en Él. ¿Cómo recibimos de Cristo? Lo recibimos por el oír, lo recibimos en la alabanza, lo recibimos cuando escuchamos la palabra. Ahora, toda esa comunión con Cristo, esto que vos decías, Rodo, de estar pegados a Él, es lo que nos va a llevar a nosotros a cambiar, a tener una vida más hermosa, una vida más amorosa, una vida más misericordiosa. Cuanto nosotros más nos alejamos, el otro día estábamos hablando de la vid y los pámpanos, ¿sí? Sí, correcto. Esa plantita que tiene esas ramas que cuanto más cerca o cuanto más vida tienen, más agarradas van a estar a la planta. Pero el tema es cuando se secan. Claro, va a quedar el poste y la rama va a caer. Y así podemos caer nosotros si no seguimos pegados a Él. Sí. Estamos llegando ya al final de esta entrevista para saber, ¿no?, las opiniones, las reflexiones que esto nos lleva para cuidar nuestra salvación. ¿Por qué es tan importante? Porque el sacrificio que Jesús hizo es realmente impagable. Derramó hasta lo último de su sangre allí en la cruz del Calvario para darnos salvación. Entonces, salvación involucra toda nuestra vida dada al Señor. No menospreciarle nada a Dios. Esto es lo que acabamos de resumir en todo esto que estamos. Y más que todo, ¿no?, que seamos partícipes de la gran comisión. Amén. De anunciar el Evangelio para que muchas personas se salven. Porque imagínate el testimonio de una persona, las palabras de una persona que realmente vive una vida que le agrada a Dios, puede salvar a muchas personas. Es el caso del apóstol Pedro. En una oportunidad habló Pedro y se convirtieron 3.000 personas. En otra segunda oportunidad habló Pedro después de que sanó a este paralítico, el Señor lo sanó. Dice que 5.000 personas fueron añadidas a la iglesia. ¡Qué gloria! O sea, tremendo lo que puede hacer, hermanos queridos, la palabra. Porque la palabra dice que no vuelve vacía. La palabra en sí tiene poder, ¿no? A veces nosotros pensamos que nosotros somos los que, por nuestra palabra, aquel se convirtió. Esa es mi perlita. Dice, no. Acá, todas las cosas lo hace el Señor. Somos herramientas. Somos herramientas del Señor. Y por último, para cerrar esta entrevista, querido Marcelo, y agradecemos tu tiempo que nos diste, te agradecemos el tiempo que nos has ofrecido para poder conversar contigo y que no sea esta la última oportunidad, sino que después podamos conversar algunos otros temas que realmente van a interesar. Yo creo que en el lugar donde estás trabajando, que son el liderazgo de los varones, esto es importante para que cada día vos puedas crecer más en conocimiento del Señor, sabiduría, entendimiento de esto que va a ser bien para que estos hombres sean realmente hombres fuertes,
no solamente hombres, sino esposos fuertes, padres fuertes y cristianos realmente que tengan un buen testimonio. Y la pregunta sería, ¿cuál es el mensaje principal que tú les darías a aquellos que están buscando la salvación? Y también a aquellos que están cuestionando la fe. Porque algunos le buscan tres pies al gato, ¿no? Para no entregar su vida a Cristo. ¿Cuál sería el mensaje principal que les darías a estas personas que en esta noche, tarde, este día nos están mirando? Y yo pienso que es fundamental que uno pueda reconocer y que uno pueda llegar al arrepentimiento. Reconocerse pecador. Claro, porque eso es difícil, pero uno tiene que llegar al arrepentimiento. O sea, llegar a un momento espiritual donde uno puede arrepentirse, pero arrepentirse de verdad. Después yo me anoté acá, Rodo, para compartirte, que en segunda, estabas hablando de Pedro recién, un versículo que es tremendo, dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. De Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Y qué le dirías a los que están cuestionando la fe, cuestionando que no hay Dios, que para qué vamos a hacer esas decisiones? ¿Qué le dirías a estas personas? Bueno, yo les diría que lo mejor que a mí me pasó en la vida es conocer a Jesucristo. Y que todas esas cosas que me están planteando, yo también las pensaba. Hasta que Dios fue tan bueno conmigo que me dio la oportunidad de conocerlo. Y desde ese momento es lo más importante que yo tengo. Entonces, yo a las personas generalmente, a los que no conocen a Cristo, les digo: mira, yo te cuento esto porque fue el motor de mi vida, fue mi cambio, fue mi todo. Entonces yo te lo ofrezco porque no hay nada mejor que conocer a Jesucristo, que gozar de su misericordia, de tener esa fe que necesitamos para buscar la salvación y la vida eterna. Bueno, desde ya te agradecemos por el tiempo que, como te decía anteriormente, por habernos ofrecido tu tiempo para hablar de este tema de la salvación. Esperamos, amada audiencia, que esto ha sido muy claro, este tema de la salvación, y seguramente que vos tienes otra opinión acerca de esto, pero que todo esté basado en la palabra de Dios. Así que los esperamos en el próximo programa de la entrevista de la semana. Que tengas una buena noche, un buen día, una buena tarde y que Dios te bendiga. Y hasta aquí ha sido la entrevista con el hermano Marcelo Riquelme y que Dios lo bendiga, hermano Marcelo. Bueno, bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué hermosa la entrevista, hermanos, que acabamos de escuchar con nuestro hermano Marcelo Riquelme, líder de varones de la Iglesia Puerto de Paz. Hablamos un poco de esto de la salvación, ¿verdad? Yo creo que esto quedó claro, de la salvación. Diríamos en conclusión que salvación es la liberación del pecado, de la condena, del estar alejado de Dios. Todo esto es salvación. Por eso es importante entregar nuestra vida a Cristo, porque Él obtuvo la salvación para nosotros al morir allí en la cruz del Calvario y resucitar. Así que no te olvides, este mundo está condenado a la perdición, pero hay una salida, hay una puerta de salvación de Jesucristo. Así que no te olvides, ¿no? Hoy puede cambiar tu vida. Hoy puede cambiar tu vida. Gracias a Dios porque esta entrevista, yo sé que las entrevistas son a veces muy las personas se sienten un poquito cohibidas y no están acostumbrados al estar frente a una cámara y qué sé yo. Así que agradecemos a Dios por este tiempo que hemos tenido con este sector de la entrevista de la semana. Preparémonos porque la próxima semana estaremos invitando a nuestra hermana copastora, ¿no?, de la iglesia, Verónica, para que nos pueda hablar acerca de un tema importante. Que vamos a hacer una sorpresa.
pero va a ser un tema muy engorroso, ¿no? Muchas veces no queremos hablar de estos temas, pero tenemos que hablar. Bueno, vamos al último de los sectores de este programa Un Encuentro con Jesús, y vamos a ver ahora el libro de Proverbios en este viaje a través de la Biblia. El libro de Proverbios está hecho por la organización Bible Project, que realmente está con un trabajo muy grande, y es una belleza todo esto, porque mientras va relatando el resumen de un libro, lo va graficando. Y esto se hace, la verdad, más interesante para nosotros a la visual, y nos queda mucho mejor, ¿no? El contenido que tenemos acerca de un libro, y después nos da deseo de leer realmente el libro para ver qué cosas más podemos descubrir en este viaje a través de la Biblia. Vamos ya a este libro de Proverbios escrito por Salomón. El libro de Proverbios. La palabra proverbio típicamente se refiere a un dicho corto e ingenioso que ofrece algún tipo de sabiduría, y este libro contiene muchos de ellos, pero casi todos están en la sección central del libro, en los capítulos del 10 al 29. Pero hay muchas más cosas sucediendo en el libro de Proverbios, especialmente al principio, en los capítulos del 1 al 9, y en la conclusión, los capítulos 30 y 31. El libro ha sido diseñado con una introducción, el capítulo 1, versículos 1 al 9, y lo primero es que enlaza este libro con el rey Salomón. Ahora, recuerda la historia de Primera de Reyes, capítulo 3. Salomón había pedido sabiduría a Dios para guiar bien a Israel. Así que Salomón llegó a ser conocido como el hombre más sabio del mundo antiguo. Y se nos dice en Primera de Reyes capítulo 4 que él escribió miles de proverbios y poemas y que recolectó conocimientos sobre plantas y animales. De manera que Salomón era como la fuente de la literatura de sabiduría de Israel. Así que, aunque no todo el material de este libro fue escrito por él personalmente, él es donde se inició la tradición de sabiduría de Israel. La introducción dice que al leer este libro, tú también puedes obtener sabiduría. Ahora, para la mayoría de nosotros, sabiduría significa conocimiento, pero la palabra hebrea hokmah significa mucho más que actividad mental. También se refiere a la acción, así que piensa en los conceptos de habilidad o de conocimiento aplicado. Esta es la razón por la que en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, se decía que en Israel eran los artistas y artesanos los que tenían hokmah. Así que el propósito de este libro es ayudarte a desarrollar una serie de habilidades prácticas para vivir bien en el mundo de Dios. Y esto se enlaza con otra idea clave de la introducción, el temor del Señor. Ahora, el temor aquí no quiere decir terror, quiere decir un sano sentido de reverencia y asombro por Dios y por mi lugar en el universo. Es una mentalidad moral que reconoce que no soy Dios y que no puedo definir por mí mismo el bien y el mal, o lo correcto y lo incorrecto. Más bien, necesito humillarme delante de Dios y adoptar la definición de Dios del bien y el mal, incluso cuando sea inconveniente para mí. Ahora, esta introducción nos lleva a la primera sección principal del libro, los capítulos del 1 al 9, los que tampoco contienen proverbios cortos de solo una línea. Más bien, lo que encontramos aquí son 10 discursos de padre a hijo sobre cómo el hijo debería escuchar la sabiduría y cultivar el temor del Señor y vivir de acuerdo a este temor. Lo que significa una vida de virtud, integridad y generosidad que conduce al éxito y a la paz. El padre también le advierte a su hijo sobre las decisiones insensatas, malvadas y estúpidas que engendrarán egoísmo y orgullo, llevándolo a la ruina y a la vergüenza. De manera que el hijo debería hacer de la búsqueda de la sabiduría y del temor del Señor la meta principal de su vida, y esta manera de pensar constituye la lógica moral de todo este libro. Ahora, estos discursos del Padre también nos dan una pista sobre lo que es la literatura bíblica de sabiduría y cómo se diferencia de otras partes de la Biblia. Estos libros exploran cómo vivir bien en el mundo de Dios, pero la sabiduría no es lo mismo que la ley que Moisés entregó a Israel en el monte Sinaí. Y no es lo mismo que la profecía, que es el discurso divino de Dios a su pueblo. Más bien, la literatura de sabiduría contiene el entendimiento del pueblo de Dios, acumulado por generaciones, sobre cómo vivir de manera que honre a Dios y a los demás.
Entonces, a través del libro de Proverbios, estas palabras humanas sobre la sabiduría se han reunido como palabra y sabiduría de Dios para su pueblo, lo cual se conecta con la otra cosa que encuentras en los capítulos del 1 al 9. Hay 4 poemas de la señora Sabiduría. Aquí la sabiduría ha sido poéticamente personificada como una mujer que llama a la humanidad a prestarle atención y a buscarla. La sabiduría dice que está entretejida en el tejido del universo. Así que, donde sea que veas a personas tomando decisiones sabias, ellos están utilizándola. Así que cuando ves a alguien siendo generoso, sexualmente íntegro o defendiendo la justicia, están apoyándose en la sabiduría. Estos poemas de la señora Sabiduría son una manera creativa y poética de exponer la idea de que vivimos en el universo moral de Dios y que la bondad y la justicia son realidades objetivas que ignoramos a nuestro propio riesgo. Así que temer al Señor viviendo sabiamente es vivir conforme a la naturaleza del universo. Ahora, unidos, estos 2 grupos de discursos, del Padre y de la señora Sabiduría, hacen una poderosa declaración acerca de este libro, que no estás simplemente leyendo buenos consejos, estás leyendo la mismísima invitación de Dios a aprender sabiduría proveniente de las anteriores generaciones. Así que en la siguiente sección del libro, los capítulos del 10 al 29, encontramos cientos de proverbios antiguos, y ellos aplican la sabiduría y el temor del Señor a cada tema de la vida que pudieras imaginarte. Familia, trabajo, vecindario, amistad, sexo, matrimonio, dinero, ira, perdón, alcohol, deudas y todo lo demás. Y están filtrados a través del sistema de valores de proverbios del 1 al 9. Ahora, estos proverbios son bastante cortos y fáciles de memorizar. Y, de hecho, esta sección del libro se supone que sea una obra de referencia a la que regreses una y otra vez a través de los años, lo cual hace que surjan algunos temas importantes para aprender sobre cómo leer estos proverbios. Primeramente, los proverbios son por naturaleza acerca de las probabilidades. Si temes al Señor y tomas buenas y sabias decisiones, es probable que te vaya bien. Y si no temes al Señor, eres necio, probablemente no te vaya bien. Ahora, todo esto es cierto muchas veces, pero no siempre, lo que nos lleva al siguiente punto. Los proverbios no son promesas, no son una fórmula para el éxito. Algunos proverbios, por ejemplo, el temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. O instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Así que temer al Señor y ser una persona moral muy probablemente te llevará a tener una mejor y más larga vida, y criar a tus hijos en un hogar estable y amoroso los encaminará bien, pero no hay garantías. Muchas cosas en el mundo pueden ir, y de hecho, van mal. Así que, finalmente, los proverbios por naturaleza se enfocan en la regla general, no en las excepciones, que son muchas, y los libros de sabiduría no ignoran eso. Las excepciones son sobre lo que tratan los otros libros de sabiduría, Job y Eclesiastés. Y en conjunto, estos libros reconocen que la vida es demasiado compleja para fórmulas simples, y por ello necesitamos todos los libros de sabiduría para poder tener una perspectiva más amplia. Esto nos lleva a la sección final del libro, 2 grandes colecciones de poemas. Primero, tenemos los poemas de un hombre llamado Agur, que comienza reconociendo su propia ignorancia e insensatez y su gran necesidad de la sabiduría de Dios. Y luego, Agur descubre que la sabiduría divina le ha sido dada en las Escrituras, las cuales le enseñan cómo vivir bien. Así que Agur se nos presenta como un lector modelo del libro de Proverbios, alguien que siempre está abierto a escuchar la sabiduría de Dios por medio de las Escrituras. Los poemas finales están conectados a un hombre llamado Lemuel, quien es un rey no israelita, y él transmite la sabiduría que le fue dada por su madre. Es una guía para ser un líder sabio y justo. Y luego, el poema final es un acróstico o un poema alfabético en el que cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo. Y el poema entero es la mujer de carácter noble. Describe a una mujer que vive de acuerdo a la sabiduría de los proverbios y se erige como modelo de alguien que aplica la sabiduría de Dios. Y luego lo traduce en decisiones prácticas de la vida diaria, en el trabajo, en casa, en su familia y en su comunidad.
Así que el libro inició con las palabras de un padre a un hijo acerca de escuchar a la señora sabiduría. Y ahora el libro termina ofreciendo las palabras de una madre a su hijo acerca de la mujer que vive sabiamente. El libro de Proverbios es para toda persona en cualquier temporada de la vida. Es una guía para vivir bien y con sabiduría en el mundo bueno de Dios. Y de eso trata el libro de Proverbios. Hermoso que es el resumen, ¿no?, de este libro de Proverbios con esos 31 capítulos. Y qué bien que lo hace esta organización, la verdad. Es algo muy grande el trabajo que está realizando esta organización Bible Project con todos los libros de la Biblia. Y no solamente con los libros, sino que también está haciendo trabajo sobre la doctrina, los ángeles, la salvación, todo esto que realmente nosotros estamos difundiendo, ¿no?, en nuestro programa para que sea de bendición, sea de edificación para el cuerpo de Cristo. Bueno, hemos llegado al final del programa, Un Encuentro con Jesús. De verdad que un programa de mucha bendición, yo así lo siento, y yo creo que usted también, amado suscriptor, amado hermano en la fe, sabiendo que todo esto lo hacemos para el Señor, no tenemos ningún tipo de interés monetario ni nada por el estilo. Lo hacemos realmente para el Señor, para difundir el Evangelio hasta lo último de la tierra. No solamente este programa, sino que yo les invito a partir de... empezamos el día domingo con los estudios bíblicos. Estudios bíblicos, vamos a ver el capítulo número 6 de Hechos de los Apóstoles, con algunos fragmentos de la película para que nuestra comprensión sea un poquito más fortalecida, ¿no?, en cuanto a la imagen que presenta este libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego, el día lunes ya estamos continuando en la semana, con el panorama cristiano de noticias, donde estamos informando a todos nuestros hermanos en la fe, todo el acontecer cristiano de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Noticias realmente relevantes, noticias fidedignas, porque todo esto lo bajamos de la página Biblia Todo Noticias, y los videos lo editamos de Mundo Cristiano TV, y que tenemos muy buenas referencias sobre estos lugares. Y lo importante es difundir, ¿no? Lo importante es que el hermano, el cristiano, esté bien informado, así como lo hace las personas que no conocen a Cristo con sus canales respectivos, ¿no? Después tenemos, durante la semana, tenemos el día jueves, como hoy, tenemos un encuentro con Jesús. La próxima semana tendremos el invitado de la semana. La invitada de la semana estará la copastora de la Iglesia Puerto de Paz, Verónica, y estará trayéndonos un tema también de mucha importancia, ¿sí? Y en el transcurso de la semana tenemos el programa muy cortito, reflexiones cortas, que es Tu Palabra es Verdad. Que también el audio lo bajamos para Spotify, donde usted puede encontrar, a los que no quieren ver imagen, solamente quieren escuchar el audio. Estamos en Spotify, en Un Encuentro con Jesús. Ahí están todos los temas de Tu Palabra es Verdad en audio. También lo subimos a Instagram. Y bueno, después toda la semana tenemos la radio. Nuestra radio que funciona todos los días de la semana, y nuestra página, ahí tiene debajo en la descripción del programa, ahí tiene los links para contactarse con nosotros. También tenemos nuestro correo de mail, donde usted puede también hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias, para ver cómo está yendo nuestro programa. Bueno, habiendo anunciado todas estas actividades que tenemos, el Ministerio Radial Vida Nueva Online, nos despedimos de ustedes hasta un nuevo programa como este, quizás mejor que este, Dios así lo permita, y agradecemos a Dios por todo lo que Él nos ha permitido en este día anunciar ese consejo, y realmente fue un día de mucha bendición para cada uno de nosotros. Nos estamos viendo el próximo programa, hermanos queridos, Dios así lo permite, y hasta aquí ha sido el programa de la fecha, Un Encuentro con Jesús. Hasta la próxima.
Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de Todos mi los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.